Buenas noches amigos, 1:31, comienza otra travesía milenaria en la noche de las ondas de la cadena SER. Y la verdad es que tiempo frío y navideño estamos viviendo. Y en este periodo tan concreto, con tantas ilusiones y esperanzas y deseos puestos en el firmamento en ocasiones, resulta que llegan también, se ha filtrado a través de la prensa, no con mucho eco, se ha quedado reducido al mundo de lo científico, una noticia o una serie de noticias que son sumamente interesantes, tan interesantes como para profundizar un poco en ellas y, por supuesto, ampliarlas hacia la incógnita, hacia el misterio, hacia todo lo que una noticia que tiene que ver con el ADN y con nuestro pasado remoto puede significar en torno a misterios todavía por resolver. Porque al final la gran pregunta es ¿quiénes somos? Implicada en esa pregunta está la cuestión de dónde venimos. Y sobre la evolución se ha hablado muchísimo. Los libros de hace unos años apenas valen ya. El carrusel de descubrimientos de las últimas épocas es sorprendente. Y solo os puedo decir que cosas que causaban risión entre los propios científicos o que se daban por inciertas absolutamente y por propias de mentes fantasiosas, resulta que ahora recobran fuerza. ¿Cómo resumir esto que es un poco complicado? Esta noche tenemos muchos temas muy variados, pero yo creo que merece la pena escuchar lo que significa el hallazgo en torno al código genético nuestro y al de nuestros ancestros. Veréis, hasta hace no mucho tiempo, en los que hemos estudiado la evolución humana, parece que estaba todo bastante diáfano. Las especies tenían un recorrido concreto, es más, hay algunos dibujos y gráficos que son un poco arquetipo de los tiempos. Pero resulta que hace unos 3 años todo empezó a quebrarse, o por lo menos a volverse mucho más complejo. En una cueva de difícil acceso, de una zona remotísima, en Siberia, aparece un dedo. Y ese dedo del que hablamos aquí como noticia cuando ocurrió, resulta que tenía un genoma, resulta que tenía unas propiedades como ser viviente, resulta que tenía un código completamente diferente. La ciencia, Svante Pääbo en concreto, el gran experto en el análisis de ADN, había descubierto a una especie de la cual no se sabía nada. Todo el mundo se echó las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que en pleno 2010 a finales, con toda la información que existe, con todo lo que nos han contado de quiénes somos, de dónde venimos, por qué la evolución, aparezca algo inesperado, tan inesperado? El análisis científico de aquellos restos abrió el camino para algo que es sorprendente. Se empezó a comparar genoma, también de la especie neandertal, con nosotros mismos, con cualquier persona de la calle, con el ser humano actual. Los trabajos laboriosos lograron comparar ambos mapas, complejísimos, estructuras indescifrables casi hasta hoy. Y empezaron a llegar unas sorpresas que, como digo, se han transformado casi en cascada en las últimas fechas. Tenemos un documento, Svante Pääbo habla de esas primeras sorpresas. Resulta que nosotros estamos compuestos por muchas piezas, por muchas cosas que no estaban en el guión de hace tan solo unos años. Este tema se ha debatido mucho durante los últimos 20 o 30 años y ahora que hemos podido determinar la primera versión del genoma del neandertal, hemos podido abordar la pregunta directamente analizando a las personas de hoy en día y preguntándonos si tenían pedacitos de sus cromosomas, de su ADN, procedentes de los neandertales. Y la respuesta es que sí. Recuerdo perfectamente, haciendo un documental que, repito siempre, para mí es lo mejor que yo he hecho como profesional, se llamaba El Salto Infinito, igual estaba un poco hecho a destiempo, aunque tampoco es malo eso. Entrevistábamos a personas que creían que nosotros mismos nos hibridamos con los neandertales. Es decir, que ese pasado de viñetas tan separadas en el tiempo, de especies tan diferentes, de humanidades que evolucionan, resulta que habían tenido conjunciones y por lo tanto hijos, y esos hijos tuvieron hijos que han llegado hasta hoy. Que nosotros, que siempre nos peleamos por banderas, por razas, resulta que tenemos en lo más profundo de cada una de nuestras células el germen de aquellos individuos. A veces pensar en esto, por ejemplo en Navidad, yo creo que no es malo, para que sepamos que en el fondo todos venimos de la misma semilla, semilla de la vida, semilla divina, dicen algunos, o semilla, quién sabe si del cosmos. Vamos a intentar ampliar el abanico del misterio, porque lo tiene, y yo no quiero cansaros con datos
en este primer fragmento del programa, ni con detalles especialmente farragosos. Imaginaos, resulta que en nuestro genoma aparecen esos códigos de los antiguos neandertales. Por tanto, nos juntamos con ellos. Tuvimos descendencia. ¿Qué propiedades nos pasaron? ¿Por qué ellos desaparecieron? Sigue siendo una incógnita, pero es que hay mucho más. Resulta que anteayer mismo las páginas científicas de las principales revistas del mundo hablaban de otro hallazgo sorprendente, increíble. Resulta que nosotros mismos, los seres humanos, sobre todo los europeos, procedemos de esa mezcla entre Homo sapiens, lo que somos, neandertales, esa especie de primo extraño, lo digo entre comillas, por supuesto, y con voz popular, algo más tosco, lo imaginamos, que no sabemos si hacía arte, pero sí sabíamos que, por ejemplo, enterraba a sus muertos. Y algunos dicen que incluso dejaba flores, como si las flores fueran la antesala o el buen augurio para el más allá. Es decir, una especie que no era de nuestro género, pero que tenía unas creencias quizás sagradas. Con esto se ha trabajado mucho en Atapuerca, evidentemente. Pero es que además están entonces los denisovianos, Denisova, la cueva del dedo de aquella niña. Ellos eran distintos, pero resulta que nuestros genes también están. Y esto ha sido otro pelotazo del que no se habla mucho. En la sopa primigenia de lo que somos resulta que ya no estamos solo nosotros. Están los neandertales y están los denisovianos, de los cuales no se ha recuperado apenas nada. Y lo que se ha recuperado se ha destruido para obtener ese código genético. Más sorpresas. Anteayer, el gran trabajo en la revista científica principal del mundo. Resulta que las nuevas comparaciones dicen que hay una cuarta especie. Pero una cuarta especie de la que no sabemos nada. Una cuarta especie, y esto es lo intrigante, que nos completa como personas, que late en todos vosotros, no lo olvidéis, que forman parte de vuestras células, de lo más sagrado íntimo de cada uno de nosotros, y que nunca se ha encontrado un solo resto. ¿Dónde está? ¿Quiénes fueron nuestros ancestros, los de la cuarta especie? ¿Se fueron? ¿Por qué no están? ¿Por qué no se ha encontrado un solo resto? Ahora los científicos quieren descubrir quiénes son esos otros. ¿Os imagináis? 4 humanidades por lo menos conviviendo. Aquí la fantasía se desata y nosotros lo vamos a hacer sin ningún tapujo. Vamos a contar lo que nos sugiere todo esto. Pero antes escuchemos a un científico, a un premio Príncipe de Asturias de la Ciencia, uno de los amigos del programa que nos enorgullece con su presencia y con su ayuda. Es José María Bermúdez de Castro, director del proyecto Atapuerca, y que fue uno de los primeros, no ahora, sino hace mucho tiempo, que empezó a hablar de algo que parecía fantasía, que en el pasado estas hibridaciones, quién sabe si con más especies, tuvieron lugar. Esto implica reescribir la historia que nos habían contado. Le escuchamos. En primer lugar, en los años 80 hubo un debate muy interesante sobre el origen de nuestra especie, en el que algunos investigadores defendían que todos los humanos en África y en Eurasia pues se podían cruzar pues con gran facilidad y además pues muy a menudo, ¿no? Y en cambio pues otros investigadores defendieron que no era así, que las especies estaban bien diferenciadas, bien delimitadas, las poblaciones, no había cruzamientos. Y bueno, pues nosotros pues al principio de este siglo pues empezamos en base a una serie de datos que estábamos viendo en el registro fósil de los yacimientos de Atapuerca, empezamos a decir que bueno, que había quizá que pensar en algo intermedio, ¿no? En no ser tan drástico, tan fundamentalista con una o con otra de las dos hipótesis. Y empezamos a hablar de hibridación. ¿Quiénes somos? Hibridación. ¿Quiénes son nuestros verdaderos padres? ¿Quién ha aportado en el nacimiento de esta especie que hoy piensa, sueña, crea arte, tiene un sentido, vamos a decirlo, religioso o trascendente de la vida, que tiene conciencia y consciencia? Hay una gran diferencia con lo que venía antes. Hay un salto prodigioso. Las noticias indican, y esto es muy sorprendente, que tan solo hace 50.000 años, o sea, anteayer en la historia, hace 50.000 años, en nuestra tierra, por ejemplo, en España, en Europa, en las montañas europeas, esas 4 humanidades diferentes convivieron. La pregunta es, casi de novela, ¿por qué no se ha encontrado a esa cuarta pata, a ese cuarto as debajo de la manga de la genética? ¿Quiénes eran? José Manuel Nieves
lo explica bastante bien. Es un auténtico bombazo. Es más, algunos especialistas han dicho que solo la evidencia de vida extraterrestre llegaría a este nivel. Y nosotros comprendemos que sin saber de genética es difícil entrar en esa entraña, nunca mejor dicho, del mundo de las células y los genes. Pero parece que algo muy importante está a punto de descubrirse. Por lo menos está viendo que nada es como nos habían contado, que cuando la luz de la ciencia genética entra, resulta que somos hijos de un auténtico misterio, o de varios misterios que se entrecruzan. Y yo me pregunto, lanzando esta cuestión a la noche, ¿y si esa cuarta especie, que yo no lo sé, desde luego, es pura fantasía, lo que digo ahora, alejada de cualquier tipo de ciencia, pero si aquellos fueron los que nos dieron precisamente esa chispa, esa luz, esa sensación de ser otra cosa, ese cerebro y esa conciencia que era un 600 y se convirtió en un Ferrari en apenas nada, que somos hijos de esa conjunción, ¿y quién nos aportó eso que no tenían los otros? ¿Por qué lo tenían ellos? ¿Nos lo legaron? Suena fantástico, ¿verdad? A ver qué nos cuenta Nieves. Esa sorpresa mayúscula ahora ha sido subrayada por otro estudio en el que han secuenciado el genoma de un neandertal. Y de lo que se han dado cuenta es que el origen del hombre moderno, de nosotros, es bastante más complicado de lo que pensábamos, porque en realidad hubo 4 especies humanas, 4 especies de homínidos, que en algún momento compartieron territorio y probablemente también se entrecruzaron entre ellas. Esas 4 especies diferentes son los sapiens, que somos nosotros, los neandertales, los propios denisovanos y una cuarta especie que todavía no se ha determinado exactamente cuál es. Se ha excavado en todo el mundo, se han buscado pruebas y sin embargo queda ese misterio auténtico que yo creo que merece mucho más la pena que para vagar solo en tratados científicos. Merece la pena que el público esta noche, por lo menos con este altavoz que somos, que sabemos a dónde llegamos, sepa, sea consciente de que su propio linaje es un misterio. Suena ridículo, ¿no?, hablar de familias, de razas, de etnias, de procedencias, de colores, cuando el misterio auténtico de la vida humana está compuesto de un sinfín de enigmas que nadie sabe resolver. Somos hijos de estos seres. Y cuando pensamos, cuando soñamos, cuando miramos, cuando imaginamos, cuando queremos, seguramente estamos reproduciendo algo que ellos nos legaron. ¿Nos lo legaron con conciencia exacta de lo que hacían? ¿Hay casi un toque mágico en todo esto? ¿Qué sabemos exactamente, José Manuel, se lo preguntábamos, de esta cuarta especie, que es el gran misterio que surge a partir de antes de ayer? Lo que sí podemos saber de ella es que es una especie arcaica, muy antigua, porque la carga genética que transmite, que ha transmitido tanto a los neandertales como a los denisovanos, es muy arcaica. Hay muchos investigadores que piensan que en realidad no se trata de una especie desconocida, sino que es lo que nosotros hemos llamado hasta ahora Homo erectus, que es uno de los homínidos que hace 1.800.000 años salió de África y empezó a poblar el mundo. En esa migración larguísima de cientos de miles de años, pues estos homínidos se fueron encontrando con otros grupos de homínidos que estaban en otros lugares y se fueron cruzando con ellos. ¿Durante cuánto tiempo se produjo esta hibridación? No se sabe. Hubo 4 especies de homínidos intercambiando genes entre sí. El resultado de eso, pues somos nosotros. Evidentemente hacen falta muchas más investigaciones, hace falta intentar secuenciar algún fragmento genético de un Homo erectus para saber si efectivamente es esa especie misteriosa a la que nos estamos refiriendo o si por el contrario hay que seguir buscándola en otra parte. La especie misteriosa, porque es verdad que todo lo que sabemos de los neandertales o de esas otras especies más remotas no tiene nada que ver con nosotros. La gran pregunta que se hacen muchas personas a todos los niveles, científico, religioso, misterioso, es ¿por qué somos tan diferentes? Es que no hay excusa alguna. ¿Por qué somos tan distintos? ¿Por qué tenemos esta capacidad prodigiosa para ser conscientes, este trabajo mental, y los demás parece que no la tenían? Es como comparar a un hombre casi del futuro con alguien precisamente de la edad de piedra. ¿Es todo una cuestión evolutiva o resulta que hay una serie de mezclas que nadie comprende muy bien? Bueno, pues yo quiero ser valiente esta noche. No quiere decir que sea una opinión personal, pero vamos a abrir la posibilidad de la imaginación. Porque estos temas suelen encajar con el gusto popular, nos gustan, porque hay grandes lagunas en torno a nuestro origen.
Nos gustan los mitos de extraterrestres que vienen de fuera o de dioses que nos crearon a su imagen y semejanza, porque realmente no sabemos quiénes somos ni dónde venimos. Mañana en Cuarto Milenio tenemos un debate que puede ser realmente explosivo y es curioso que coincida los Anunnaki como debate. La sensación de que hubo unos seres extraterrestres para algunos, yo no lo sé, que llegaron y nos dieron ese equipaje, ese chip que nos diferencia en apenas un fragmento pequeñísimo del tiempo de lo que había antes. Esas capacidades asombrosas nos las dieron alguien que estuvo, lo hizo por algo y se marchó. O se quedó, nadie lo sabe. Así que como tenemos ese debate, sería bueno ampliar la perspectiva. ¿Cómo ven, no los científicos, como habéis escuchado, a Svante Pavo, a Bermudo de Castro o a José Manuel Nieves? ¿Cómo lo ven los que siguen los temas convencidos de que la hibridación sí ocurrió, pero no ocurrió solo entre razas humanas, sino que en ese cóctel del que somos hijos, y que ahora uno es consciente de ello, de ese proceso no tan recto, sino absolutamente caótico y extraño, alguien puso su varita mágica, alguien puso su condimento, alguien nos creó. Bien, ¿cómo lo verán ellos? Hemos preguntado a Enrique de Vicente, que durante mucho tiempo ha investigado por qué en todas las culturas madre de la Tierra existe esa historia de que llegan unos seres diferentes, plonk, y nos meten en una especie de pendrive, y somos lo que somos. Pero lo que esto nos indica una vez más es que no sabemos casi nada sobre nuestro pasado y sobre nuestro origen. Todo lo que podemos hacer con lo poco que tenemos es dar palos de ciego, es imaginar cómo podría ser un rompecabezas de 1000 piezas del que solo hemos encontrado 30 piececitas correspondientes a una de las esquinas y 5 más del resto. Curiosamente, muchas historias hablan de un descenso primigenio muchísimo antes de que hubiese atisbos humanos de seres venidos del cosmos en lo que llamaban la isla blanca del mar del Gobi, que está situada al este de Denisova, del lugar donde se han hallado estos primeros restos. Dando palos de ciego intentamos componer el puzzle. Esta especie asombrosa y prodigiosa, la especie que manejaba piedras, que pintaba las cuevas de una forma prodigiosa, esta misma especie ha acabado construyendo instrumentos para leer su propio código más interno, para leer su mensaje más profundo, el mensaje que quizá alguien nos dejó. Bien, yendo todavía un poco más allá, hay quien ve en ese salto prodigioso que se produce, ojo, en Europa. No se produce en África, se produce en Europa cuando un grupo de estas personas, quizá hace 50.000, 40.000 años, empieza a decorar las cavernas mostrando unas capacidades mentales y artísticas fuera de toda duda. Ha nacido un hombre nuevo. ¿Por qué? Hay muchos seguidores de los Anunnaki, es curioso, y no es cuestión de mezclar temas, simplemente cómo interpretan ellos esta noticia. David Parcerisa, que mañana estará en ese debate de Anunnaki como absoluto y ferviente seguidor en España, representando a muchos que creen que fuimos visitados por dioses cósmicos, por seres distintos que nos crearon. ¿Él cómo lee esto? Esto entre líneas, esta gran movida, entre comillas, que sale a la luz de la genética. Pues lo ve así. De alguna forma, esta noticia que se está diciendo de que hay una tercera y una cuarta especie implicada en este hibridaje del ser humano, pues la verdad es un dato bastante interesante, da que pensar, pero yo siempre apunto a que hay que también estar muy alerta de los intereses que pueda haber detrás de la propagación de esta noticia. Cuando se da una noticia de esta índole, que debería de ser como para conmocionar a la opinión pública, a veces uno puede pensar que quizás están preparándonos para algo, para algún evento que pueda producirse a escala global. Yo no sé hasta qué punto, pero veo un interés. Ahora, el tema es que hace ya muchísimo tiempo que ya se sabe todo esto, que se ha conseguido realmente determinar que tenemos el germen de la conciencia humana no puede haber sido fruto de una evolución tan súbita, y creo que la prueba más evidente es de qué manera emerge la cultura sumeria, de una forma como si hubiese caído ese conocimiento del cielo, y de golpe y porrazo aparece una civilización de las más interesantes, más ricas en el mundo, en el sentido de que de repente desarrollan un sistema sexagesimal, matemática, agricultura, ingeniería. Según la arqueología oficial es la primera gran civilización,
Pero yo creo que probablemente estas entidades, estos seres, estos visitantes estuvieron también en muchísimas otras regiones del mundo, civilizando otras posibles culturas anteriores. Dos formas de ver esta misma historia. La puramente científica, asombrosa también, consternada por lo que se está descubriendo, y la más para algunos fantasiosa, bueno, no lo sé, quizá la fantasía tenga la verdad. Los que creen que la hibridación ocurrió, pero no precisamente con otros seres humanos, sino con seres instructores que vinieron de fuera. ¿Y qué pensáis vosotros? Esa es la gran cuestión, la más importante. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Porque explicar esto no era sencillo, ¿eh? Y hemos visto cómo en los medios es normal, es que hay tantos conceptos, ADN, genética, especies diferentes, pero lo que creo, y ojalá lo hayamos conseguido, que se puede llevar nuestro público, nuestros espectadores, oyentes esta noche, es que se está cayendo como un castillo de naipes todo aquello que era ultra evidencia y que nuestro pasado, sea cual sea el resultado, es un enorme misterio. Pasaron cosas durante cientos de miles de años que nunca vamos quizás a ver. Pues sí, escuchábamos varias teorías y justo los mensajes ya nos hablaban de seres extraterrestres, de Anunnakis, también salía esa palabra, del eslabón perdido. Hay un verdadero interés por saber en realidad quiénes somos. Si todo esto es tan sencillo como nos lo han contado, esa evolución que ahora parece que se va al traste con los nuevos descubrimientos, o hay otra cosa que no conocemos y que pues ahora se puede empezar a ver que no todo estaba tan explicado como creíamos. Vamos a dar, Iker, como siempre hacemos, las vías de contacto, las abrimos desde ya para que la gente opine, para que nos envíen sus preguntas. En las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus, nos tienen que buscar en Nave del Misterio y nuestro correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com. Con Jeremy Martínez, con estas músicas tremendas del sexto día de fondo, que en el fondo es genética también. Genética, qué gran misterio. Hemos construido herramientas para leernos a nosotros mismos y estamos buscando, es una búsqueda solitaria, quiénes somos, a nivel celular. Con Fermín Agustín, por supuesto, todo el equipo ya dispuesto y Santiago Camacho a mi lado, estoy seguro que tomando sus propias notas mentales, porque este tema, yo quiero decirlo, da para abrir la fantasía, considerándolo fantasía, porque para los científicos esto tampoco invalida la evolución, me imagino, simplemente indica que hay muchas cosas que no conocíamos, pero la corriente de la evolución, imagino que es la mayoritaria. Para los que estamos ya locos de atar y no nos importa abandonarnos en brazos de la fantasía como otra perspectiva del conocimiento, esto puede arrojar otras cuestiones. No sé si para Santi también. Pues ante todo, pues estoy emocionado probablemente porque estamos ante una de las semanas más apasionantes en la historia de la ciencia que se ha vivido en los últimos tiempos. No solo por esto, ha habido varias otras noticias que curiosamente también todas ellas han tenido muy pequeño eco en los medios de comunicación y que, pues bueno, estaban más ocupados en nuestras pequeñas cosas, nuestros pequeños conflictos, nuestras pequeñas miserias, pero que demuestra como siempre la grandeza de la ciencia que nos hace avanzar un pasito en el conocimiento y en ese paso nos hace darnos cuenta de cuantísimo más ignoramos, que ignoramos muchísimo más de lo que creíamos antes. Y desde luego esta primera noticia es impresionante. Desde luego es una auténtica historia de detectives de la antigüedad, de detectives de la antropología, averiguar quién era ese cuarto desconocido. Un cuarto desconocido que probablemente tenía que, si estuvo hibridándose con las otras tres especies, tenía que ser una especie muy extendida, porque de todas las demás hay rastros, aunque sean mínimos, aunque sea un dedo, aunque sea una falange, aunque sea un fragmento de hueso, y de esta cuarta no. Como decías antes, ¿qué pasó con ellos? ¿Se fueron a algún sitio? ¿Se los llevaron? Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Lo que decimos, aquí podemos darnos ese lujo, contar con premios Príncipe de Asturias o con vanguardia pura de la ciencia, que nos cuenten su perspectiva. Gente como Bermúdez de Castro, que es que además está emocionado porque dentro de su ámbito, y por supuesto con la ciencia, y sin ir nunca al ámbito de la fantasía, pues hombre, es un reto, ¿no? Resulta que ellos ya hablaban hace muchos años de esa hibridación.
Y eso causaba risa en no pocos otros científicos, ¿no?, en su tiempo. Y ahora llega este cóctel asombroso. Pero nosotros, como digo, podemos ir hasta más allá. Y nos suena esta historia. Nos suena a una historia que se viene contando en diferentes civilizaciones, mundos. Algo falta para explicar por qué somos como somos. Y muchos quieren ver ese algo en una intervención exógena, de fuera. Y esta es la prueba, Iker, definitiva, yo creo, y ojalá sea así, de que tenemos que desligarnos de todos los prejuicios que llevamos con nosotros, que tenemos que empezar a aceptar que hay cosas que desconocemos por completo, y este es el ejemplo más claro, ¿no? De repente, la posibilidad de una cuarta especie que hace unos años era cosa de risa, era cosa absolutamente rechazada por la ciencia, y de repente tienen que reconocer que desconocíamos esto y tienen que hacer hueco a esta posibilidad, ¿no? Pues ojalá podamos saber más y que los científicos investiguen, pues abriendo la puerta a todas las posibilidades que existen. Es curioso porque ha coincidido con el tema de los Anunnaki que planteamos mañana y que para muchos también era, y me incluyo, me parecen en algunos aspectos cosas exageradas, pero luego uno ve algunos elementos y en el fondo hay una necesidad del ser humano, con mayor o menor imaginación, de rellenar unos huecos, unos importantísimos huecos. Si uno, como es mi caso, es un apasionado total del arte rupestre, lo es porque en él descubre esta incógnita. No solo por una cuestión artística, una cuestión estética, sino porque simplemente al sentir todo eso se da cuenta de que el hombre que en nuestra tierra, la tierra cántabra, por ejemplo, pintó de esa forma y era un hombre distinto. ¿Por qué ese salto? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué los otros no hacían eso ni nunca lo hicieron? Y además las cronologías de las pinturas cada vez van más atrás, llegando a este momento clave en el cual estas diferentes especies, una de las cuales no ha aparecido, estaban ahí. Uno, imaginando, dice, bueno, ahí estaban los que dieron los conocimientos, ¿o qué ocurre? Sería muy interesante observar también, simplemente como ristras de opinión, lo que dicen nuestros oyentes, porque, aunque ya casi espectadores también, porque es un programa virtual totalmente ya con las redes, pero como siempre es ese primer contacto, ¿no? Esa primera sensación. Algunos verán un tema de pura ciencia y otros verán, caramba, que ahí está el chi prodigioso, que ahí está la pieza que falta, que ahí está lo que no tenían los de antes y tenemos nosotros desde cierto momento en la historia. Y por eso, como parece casi ciencia infusa, muchos dicen, parece que fue un regalo que alguien nos trajo. Pues mira, Alejandro Carmona nos decía, la cuarta especie puede que venga de muy lejos, de las alturas. Dark Matery, yo no creo en la evolución, sino pienso que había muchas especies de humanos en la Tierra y que sobrevivió la más adaptable. Miguel López, este tema es increíble y más increíble aún que no lo traten en los medios generalistas. 4 prehumanidades y un solo resultado. Sandboy Paranormal dice, somos entonces, como afirman los teóricos de los alienígenas ancestrales, una creación de seres extraterrestres. Álvaro Martín, ¿y si somos producto de ingeniería genética de seres más avanzados pertenecientes a otros mundos? Paramos un momento aquí nada más, pero simplemente por lanzar la cuestión. Hay muchos programas, muchos documentales, lo hablábamos hoy precisamente en la redacción. Ya cualquier persona, como es normal y es libre y nos parece fantástico, se documenta de un sinfín de cosas, de materiales que hay por la red. Hay muchos programas de grandes cadenas que están utilizando el tema de alienígenas ancestrales como banderín de enganche. Yo personalmente, observándolo, contando muchas barbaridades también. Tiene un impacto, pero muchas barbaridades. Y existe ese interés, Santiago, Javi, Carmen, y esa pasión por el tema es como un revolver las cuestiones de Daniken a su manera en el siglo XXI, con la diferencia de que va la genética y te demuestra que hay cosas, porque, ojo, esta misma semana, lo decía Santi, y vamos a ver si en breve se puede explicar, que es complicado, pero yo creo que es nuestro esfuerzo. Hay otra noticia que tampoco da casi nadie, o no se da, no ha aparecido en ningún periódico español así con grandes datos, y resulta que después de 58 años de que se descubra ni más ni menos que la estructura del ADN, ahí es nada, o sea, nuestro ladillo más básico, hay otro hallazgo, un segundo código. Un segundo código sorprendente. Fíjate, la primera noticia, la de estas 4 especies, venía de la gran revista Nature, pues la otra gran revista científica, Science, daba otro aldabonazo histórico a la ciencia. Debajo de nuestro código genético hay otro código del cual no se sabía absolutamente nada. Y esto ya está contrastado por un equipo de científicos de la Universidad de Washington que han publicado este trabajo en esta revista Science y que, para explicarlo de una manera muy sencilla... Por cierto, Santi, las 2 principales revistas
de ciencia las que, bueno, marcan la pauta y que han sido criticadas por el Premio Nobel de Medicina, por cierto, diciendo que nunca más va a escribir en ellas porque también son inquisitoriales de alguna forma en sus palabras. Las dos, una lanza esta cuestión tremenda y otra lanza lo que vas a contar ahora. Yo te he lanzado otra cuestión igualmente tremenda, que es una noticia muy buena y no tan buena vista de otro punto de vista. Claro, los científicos de la Universidad de Washington nos lo explicaban así, que es muy fácil de entender. Imaginemos que nuestro código de ADN es una novela. Es una novela que ya hemos aprendido a leer, que nos la sabemos de memoria, conocemos cada uno de sus párrafos, los personajes, la trama. Y entonces la tenemos ahí guardada, trabajamos con ella y de repente llega un señor y nos dice, pues verás, te voy a contar una cosa súper curiosa. Coges la primera palabra de la novela y a partir de ahí, una de cada 4. Pues resulta que dentro de esa novela hay otra novela que te cuenta otra historia completamente diferente. Pues básicamente es eso. Un segundo sistema operativo que combina el primero visible que estábamos contemplando. Claro, el primero era tan visible y tan evidente que hasta ahora los científicos creían que era el único, que el ADN servía única y exclusivamente para una cosa, que era para expresar proteínas. Es decir, que la materia que forma nuestro organismo pues sea o la queratina de las uñas o las células de la piel o las células óseas, y que eso va dando forma. Pero debajo hay, utilizando curiosamente esos mismos ladrillitos pero de otra forma, hay otro código que han descrito los científicos que convierte al ADN en un prodigioso, absolutamente inimitable sistema de almacenamiento de información que todavía no saben cuál es. Saben que eso es lo que hace que esas proteínas que expresa el ADN se comporten en determinados momentos de tal o cual forma. La computadora interna, me estás hablando de eso. Digámoslo así, que el ADN que conocíamos era el que nos fabricaba. Debajo está el sistema operativo. 58 años después de que Francis Crick, por ejemplo, uno de los autores de ese trabajo, descubriese la doble hélice. Y él mantuvo durante mucho tiempo que podía haber una intervención exógena. Es curioso, esta misma semana ha coincidido ese mapa genético minúsculo que tenemos dentro. Para muchos es la propia gran incógnita. No es una interrogación, un signo, es una doble hélice. ¿Cómo eso tan complejo está en nuestra vida, en nuestro organismo? ¿En qué momento empezó la vida y con esa complejidad? Nosotros compartimos gran parte de nuestro código con otras especies, pero encima en nuestra propia evolución hay un momento en que damos un salto que se puede explicar solo por el tiempo, por la habilidad. Si comparamos las especies antecesoras y comparamos, por ejemplo, y tenemos un poco de conciencia, lo que son las pinturas de Altamira, Chauvet, y lo que significa poder representar, pintar, creer, es tal cantidad de elementos nuevos en un cerebro nuevo que uno se pregunta, bueno, ¿y dónde ha estado la mutación? Y eso es lo que muchos, con cierta fantasía o no, en el gran agujero negro que existe, lanzan. Tal pack de posibilidades en un cortísimo espacio de tiempo. Lo que había unos milenios antes no se parece nada a lo que hay después. Y eso uno lo siente cuando va a las grandes cavernas rupestres, porque son lo que nos ha quedado como manifestación de aquel hombre. No tenemos otra. Tenemos algunas esculturas que no llegan tampoco a ese nivel. Es como si hubiera unos maestros prodigiosos, unos maestros con una sensibilidad increíble, que no tenían nada que ver con lo que vino antes. Unos maestros que seguramente, contemplando sus obras, creían en cosas, porque esas pinturas son un mapa de creencias. Y luego otra cosa que poca gente sabe, lo comentábamos con Santi. Los artistas, lo he comentado en muchas ocasiones, cuando Picasso se pone debajo de alguna de estas figuras en Altamira, dice, después de esto todo decadencia. Y lo decía Picasso. Él recupera esa esencia 25.000, 30.000, 40.000 años después. Porque él veía formas y soluciones solo al alcance de unas mentes prodigiosas. Nos han enseñado tan mal la historia que nos creemos que el prehistórico era medio bobo y que pintaba como los niños. Claro, por eso lo hemos contado también muchas veces, ¿no? Por eso Picasso decía que para pintar como un niño había que aprender toda la vida. No, son maestros inimitables. Bueno, ¿y de dónde? ¿De hacer dos piedras pegándose? ¿De construir unas cañas y una especie de símil de cerbatana se llega a eso? Bueno, o era otra humanidad,
o se vio dada por algo, o eran un cúmulo de maestros inconcebibles. Vamos con más mensajes. Adrián nos decía, si alguien de fuera vino a enseñarnos, todas las civilizaciones antiguas tendrían la misma cultura e idioma, ¿no? Es muy interesante, porque lo cierto y verdad es que, Santi, todas las culturas importantes del mundo tienen la misma historia. ¿Qué es el libro de Enoc y la llegada de esos seres que se hibridan con la especie humana? ¿Qué son los dioses del cielo, del altiplano americano, que llegan con cascos resplandecientes sobre carros de fuego y dan las instrucciones de cómo ser cultura, urbanizarnos y generar un futuro? ¿Quiénes son los seres de la Mesopotamia envueltos en llamas, que de la noche a la mañana nos enseñan que ya no hay que cazar, sino que se puede sembrar, que se puede guardar, que se pueden apiñar las chozas, que ya no hay cavernas y no hay ciudades? Todos los grandes saltos se producen al mismo tiempo que llega una leyenda de otros. Yo no digo que sea verdad o no, digo que ocurre a nivel sociológico esto. Y sucede a nivel mundial. Has citado esos ejemplos, pero es que prácticamente en todos los continentes. La antigua mitología china posee también esos seres venidos de otro sitio que dan ese poder, esa sabiduría. Los aborígenes australianos también creían en unos superiores que les legaron buena parte de su conocimiento de lo que ellos denominan el mundo del sueño y de la magia. Es decir, estamos hablando de un fenómeno universal y desde luego fíjate que nuestros oyentes también se hacen eco de esto. La palabra Anunnaki seguramente ahora mismo está en las mentes de muchos. Cuando estábamos hablando en la redacción de esta noticia, yo que también soy muy fantasioso, claro, me preguntaba, como hacía hace un momento, ¿dónde fue esa cuarta especie desconocida? Y me vino una elucubración como puede venirle a cualquiera, no tiene ninguna base, ningún fundamento científico, pero llegué a pensar, ¿y si no existió nunca ese cuarto desconocido? ¿Y si era un fragmento de ADN creado en un laboratorio e insertado ahí? Nunca hubo una especie cuarta a la que perteneció ese ADN y por eso no se encontrará jamás. ¿Fantasía? Puede ser. O una contestación, por ejemplo, Flechillas, JS Flechillas, te dice tal vez no se hayan encontrado restos porque era una especie con una cultura propia diferente y en vez de enterrar incineraban. Sí, pero se han encontrado muchos lugares de incineración en toda la historia. O sea, en nuestro propio país, algunos de los grandes restos de la historia son urnas cinerarias de los íberos, por ejemplo, con los restos. Esos restos no se marchan, no se evaporan. No esos restos se tiren al agua. Pero casi todas las culturas se sedimentan bien. Siempre hay teorías diversas. ¿Tú te acuerdas de el hombre del cuello de pico de Göbekli Tepe, no? Uh-huh. Bueno, pues ese es uno de los primeros tótems de donde nace la agricultura. Ahí hay un salto. Yo os aconsejo que vayáis rápidamente a internet y veáis Gigante de Balikligol o Göbekli Tepe. Y es sorprendente el aspecto. Parece un ser que no tiene que ver. Algo ocurre en una franja del tiempo en el cual los dioses se presentan. Además, muchos quieren sacrificio o piden algo, pero a cambio los seres humanos han dado un salto increíble. Imaginaos de vivir a la pura caza del día, las mujeres recolectando y los hombres cazando, con toda la incertidumbre que tiene esa vida, durante milenios practicada, de pronto en diferentes lugares del planeta, de momento el primero, este yacimiento en la Anatolia turca, Göbekli Tepe, resulta que primero hay una especie de construcciones astronómicas. ¿Por qué? Mirando a determinadas estrellas. ¿Por qué? Y segundo, la gente de allí resulta que sabe cultivar. Claro, hoy nos parece muy sencillo. ¿Pero a quién se le ocurrió cultivar? ¿Saber que eso iba a ocurrir? ¿Recoger el grano? ¿Conseguir almacenaje? Por lo tanto, la familia ya tenía diferentes perspectivas. Se empezaron a apiñar las casas y a convertirse en las primeras ciudades. Ahí surge quizá una de las primeras ciudades de la Tierra, Urfa. Hay un salto tremendo. Tendrá explicación, pero curiosamente ha habido grandes revoluciones muy concretas en diferentes épocas, como unos saltos extraordinarios. Hay quien ve, por cierto, en Internet hoy en día uno de esos saltos extraordinarios que será visto con otra perspectiva dentro de milenios. Pero ha habido diferentes momentos donde la humanidad pega un gran zambombazo. Para algunos han sido personas muy concretas, con mensajes muy concretos o con intervenciones muy concretas. Fascinante enigma, ¿no creéis? Terminamos con los mensajes. Cáncer Freire dice, seres instructores, ¿y por qué nos han abandonado? Somos un experimento fallido, quizás
Diego Cozar Lobo, yo creo en los extraterrestres, pero quien nos creó fue Dios, es mi creencia personal. Raúl H. dice, von Däniken fue el primero en proponer esto en Regreso a las Estrellas. Cuando lo leí con 13 años, flipé. Raúl Núñez decía, ¿y si esa cuarta especie es aquel eslabón perdido del que muchos hablan procedente de vida extraterrestre? Está demostrado que algunas cosas, como el aparato rotor del flagelo de los espermatozoides humanos, tienen un mecanismo que es imposible que haya sido producto de la evolución darwiniana, pues tiene décadas de elementos de los cuales, si falta uno solo, no funcionaría. Esa es la razón por la que no encontramos restos de la cuarta especie. A mí me ha gustado mucho, y me quedo con eso, la teoría de Santiago. Pura fantasía, repito, que quede claro. De momento. Pero es que la fantasía del hoy puede ser ciencia del mañana. Claro, pero es la misma pregunta que yo le hacía a Santi en la redacción. ¿Y quién creó en esa cápsula de la que tú hablas esa vida, ¿no? Ese gen. Pues mira. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos hizo este experimento? Bueno o malo, no se sabe. Como digo yo muchas veces, si uno quiere creer en extraterrestres, el mejor libro para leerse es la Biblia. Y el de cualquier cultura prácticamente fundacional, donde los dioses cobran forma casi antropomórfica y se presentan ante nosotros. Quedará mucho por resolver en esta historia tremenda de nuestros ancestros. Los maestros instructores aparecen en todas las culturas. ¿Por qué? Porque quizás sea, a nivel científico y racional, una forma de fantasear sobre lo que no se conoce, y uno se imagina unos dioses para rellenar unos huecos que no entiende muy bien. Pero ¿y si hay algo de verdad? Si realmente en determinadas épocas de la historia algo se presentó para enseñarnos, para dar ese salto que era fundamental para la vida de este planeta, ¿cómo nos observarían ahora? ¿Decepcionados? Seguramente, quizá. Hemos alcanzado grandes prodigios, como empezar a leer nuestro código, pero al mismo tiempo el mundo es un gran desastre, lleno de corrupción, de injusticia. ¿Y esos seres eran justos o injustos? Las historias nos cuentan que las tradiciones, por ejemplo, de los Dogon, esos hombres medio peces híbridos, que eran casi vampíricos, y están en todas las culturas. No hay cultura en la faz de la Tierra que no crea que una noche o un día se presentaron con un gran fulgor seres que no eran como ellos y que trajeron un conocimiento, a veces a cambio de auténtico horror. ¿Descubriremos algún día la historia? Bueno, nosotros lo que hemos querido en este tiempo, porque creemos que merece la pena, es trasladaros dos noticias de gran impacto científico y que tienen esas posibilidades fantasiosas. ¿Se cumplirá la profecía de la fantasía? A lo mejor dentro de siglos se escucha este programa y no precisamente para decir, bueno, qué fantasía, qué tontería, porque ha ocurrido con otras muchas personas. A lo mejor estos locos que especulaban son escuchados dentro de unos cuantos milenios diciendo, bueno, iban por el camino correcto. Ahora bien, ¿y quién creó a los instructores? Eso ya es otra cuestión mucho más lejana. Lo cierto y verdad, repito, es que teorías muy sólidas, mantenidas durante mucho tiempo, parece que hay, bueno, un resquebrajarse, una especie de constante pelea, y que no todo está tan claro. Y si esos neandertales honraban a la muerte, ¿creían ya que ese paso era otra cosa, un viaje a otro mundo? ¿Por qué había flores? ¿Por qué había una reverencia? Bueno, pues quizá porque pensaban que había la posibilidad de que ese compañero muerto regresase. Las historias de fantasmas, las historias de aparecidos, las historias del miedo que nos provocan, son otras paralelas a las de los instructores. Están en todo el mundo. Nacen desde el inicio del tiempo. No solo que alguien vino de fuera, sino que alguien volvió del más allá, quizá para darnos una información. Las noticias continúan, prosiguen, y ahora mismo nos marchamos a Venezuela, porque ahí surge otra noticia de actualidad, sorprendente como pocas. Noticia que tenéis que vivir con nosotros. ¿Qué está pasando en Venezuela, Javier? Pues lo que está ocurriendo en una localidad muy concreta, la de Guanipa, en Venezuela, tiene aterrorizada a toda una comisaría de policía, funcionarios, miembros de seguridad, personal de limpieza y los propios reos, los prisioneros que están en la cárcel anexa a este edificio, están viviendo escenas de auténtico pánico, como digo, porque desde hace 2 meses son muchos los que aseguran que por el pasillo deambula una figura, la figura de una mujer con pelo oscuro sobre la cara que va flotando
que no pisa el suelo y que incluso en más de una ocasión ha llegado a agredir a los miembros de este lugar. Parece propio de película de terror japonés, la propia escena, el propio lugar. Pero ¿está pasando ahora? ¿Hay testigos? ¿Hay periodistas investigando? Y sobre todo, ¿hay miembros policiales preocupados con este asunto? Sí, todo ocurre y todo sale a la luz gracias a que el comisario Carlos Ratia se pone en contacto con una periodista, con Sara Vargas, y le cuenta que está ocurriendo algo muy extraño. Lo que da la voz de alarma es una fotografía, la fotografía tomada en la celda 3 por uno de los presos a los que durante unos minutos al día se le deja acceso a su teléfono móvil, y él capta la fotografía de lo que parece una mujer con el pelo largo, negro, en mitad de uno de esos pasillos. Carlos, el comisario, no se toma muy en serio esta información, pero sí que sirve a Sara, a la periodista, para conocer un poco más pues todos los casos que se desconocían y que empiezan a salir a la luz gracias a ella. Nosotros hemos hablado, Iker, con esta periodista, con Sara, que ha estado allí, que ha estado dentro de esta cárcel hablando con todos los testigos, y así nos contaba ella cómo se iniciaba esta investigación. Nos llegó una información del mismo comisario de la policía del municipio Guanipa, o allí en ese centro policial. Él nos refería y le llamaba la atención una fotografía que comenzó a circular unos 2 días antes de conocer sobre esta situación, donde apareció una especie de fantasma, una mujer, pelo largo, vestida de blanco. El comisario inicialmente él no le da mucha certeza o mucha fuerza a la fotografía. Sin embargo, nos fuimos a conversar y tuvimos acceso, incluso se nos permitió hablar con los reclusos. 2:18, estáis en la cadena SER, en Milenio 3, como siempre, vías de contacto abiertas, Nave del Misterio en redes sociales, con Guillermo León, Diego Marañón, controlando todo, y, por supuesto, también Milenio 3 con número, @cadenaser.com, para el Milenio 3 Responde. Claro, es que muchas veces hay fotografías, la típica del fantasma de pelo largo, de trucaje básico, de aplicaciones sencillas, y que muchas veces abren una historia, y en este caso el comisario, imagino de buen criterio, pensaría que eso era una tontería, y resulta que cuando luego van a ver a los reclusos sí que empiezan a surgir datos con nombres y apellidos. Claro, lo que se sospecha es que esta fotografía puede ser una especie de llamada de atención o haber puesto en el candelero esta información que en el fondo estaba siendo muy comentada entre los propios reclusos, porque desde hacía 2 meses a esta parte, a estos días, hoy mismo siguen produciéndose estos fenómenos, hoy mismo, y de hecho Sara sigue investigando todo esto. Pues hay un total de 60 reclusos. Estas 60 personas ya hablan de haber vivido experiencias muy similares. Hay nombres y apellidos de gente que cuenta experiencias personales de encuentros con esta figura que llega a ser agresiva, especialmente en esa celda 3. El edificio Iker es un edificio de hormigón, muy sencillo, muy humilde, construido hace unos 9 años. Se ha buceado en la historia del lugar y allí se descubre que no hay nada truculento, no hay nada trágico, aparentemente. Eso eran unos terrenos del ayuntamiento que estaban vacíos y que se decide construir allí esa comisaría de policía. Sara nos contaba pues cómo los reclusos hablan de unas evidencias que ocurren antes de la propia aparición de la figura. Malos olores, sonidos extraños, una luminaria, una especie de resplandor que inunda algunas de las celdas. Y así nos cuenta Sara lo que ocurre también cuando aparecía esta figura femenina. Ellas aseguran que la mujer aparece allí en esa celda y siente una especie de calor y un olor nauseabundo. Ellos, al despertar, han podido observar el rostro de una mujer vestida de blanco. Hacen referencia a que incluso flota, la imagen flota, nunca pisa suelo, y la han visto salir desde aquí, desde esa celda. Uno de esos testigos de los que hablábamos es Isandra Maroya, una mujer que está embarazada, que lleva 6 meses en esa cárcel por un presunto robo, y ella dice que no puede dormir por las noches, que tiene que dormir con un ojo abierto porque ha llegado a ver esa figura que incluso llega a meterse en la cama, casi a tumbarse a su lado, y ella vive esas escenas con auténtico pánico. No es la única. Muchos otros reclusos dicen que la ven a los pies de la cama, sobre ellos flotando, e incluso también en el interior de las mantas, como si de repente surgiera de la nada. Lo más tremendo, Iker,
es que algunos la han visto también andando por los pasillos, han escuchado su llanto y son muchas otras las evidencias de que este supuesto fantasma está por la cárcel aterrorizando a esta gente. Hay momentos, dicen que no veían la imagen, pero sí a través de las ventanas, que hay unos pasillos, y por allí escuchaban el llanto. Ellos refieren que en algunas oportunidades le han visto correr hacia unos pasillos que dan hacia los calabozos principales. Iguales testimonios tienen los reclusos de los calabozos principales. Dicen que es especialmente agresiva con las mujeres, que incluso hay algunas trabajadoras a las que ha llegado a agredir, que vigilando en mitad de la noche estos pasillos. Pero vamos a ver, esto puede ser alguien físico, porque agredir, ¿no? Claro, suena pero como alguien que puede estar infiltrado o generando una histeria colectiva. Claro, en una cárcel tampoco lo entiendo muy bien. Según pero desde contaba... luego es un caso como nunca yo había escuchado, sea delirio o sea realidad o no sé qué hay detrás de esto. Lo que es la fenomenología, yo en mi vida había escuchado nada parecido. O histeria colectiva, quizá, porque según nos contaba Sara, esta gente acostumbrada a trabajar, a vigilar en lugares inhóspitos, pues dicen que sienten como en un pasillo donde están completamente solos, pues notan como una especie de palmada en la espalda que les empuja, notan evidencias físicas. Son lugares... los vigilantes ya los que están hablando de esto. Eso es, no son los reclusos, sino los propios vigilantes, gente de limpieza que trabaja allí, es decir, desde todos los ámbitos, funcionarios también del ayuntamiento que trabajan en este edificio. Si quieres vamos a escuchar a Sara hablándonos de las experiencias y del miedo de estas personas que trabajan en esta cárcel. Fuimos más allá y conversamos con los funcionarios policiales. Allí prestan guardia aproximadamente unos 4 oficiales de seguridad. Y ellos nos referían que siempre se ha dado la misma situación con esa mujer. Y ellos dicen que sienten temor. Incluso llama poderosamente la atención porque ellos le refieren al comisario que ellos no quieren montar más guardias porque tienen miedo. Ellos tienen un área que es el área de descanso, que aquí le llamamos cuadra. Bueno, en esa cuadra algunas de las oficiales no quieren dormir, prefieren no dormir en las camas, sino en el piso, lanzan allí una colchoneta, unas cobijas y duermen porque les da miedo. Y algunos funcionarios Iker han llegado a negarse a hacer guardias en soledad, siempre piden que sean acompañados, las luces del lugar no se apagan nunca, a petición también de los propios reclusos que comparten celdas y que en ocasiones, y esto es un detalle interesante, son testigos en varias personas a la vez de estas visiones. Y también, Iker, el miedo ha sido tan patente que ya han solicitado la ayuda de un sacerdote, un cura que bendiga la cárcel, que exorcice ese lugar porque no encuentran una respuesta razonable. Y de hecho, esa visita tan especial de un sacerdote a la cárcel de Guanipa se producirá en escasos días. Estuvimos conversando con el comisario en el momento que le hicimos la entrevista, incluso él es el director de la policía y él nos dio acceso libre y nos refería, bueno, que estaba haciendo el contacto con el sacerdote, con el párroco de allí del municipio, que se trasladara hasta las instalaciones de la policía para que allí pueda bendecir, ¿no? Incluso los mismos internos le han dicho que sí, los mismos funcionarios no oficiales le han pedido al comisario que se haga ese tipo de esa presencia que vaya el acude del padre, haga de su bendición, porque dicen que no pueden seguir trabajando porque sienten mucho temor. Histeria colectiva que está ocurriendo, pero la escena de un sacerdote yendo a una cárcel a exorcizar. Creíamos haberlo escuchado todo, aunque es cierto que en otras cárceles, algunas muy célebres, se ha dado una supuesta manifestación de fenómenos paranormales. Pero yo creo que esto me ha recordado más algunos casos de parálisis en diferentes personas. Habitualmente, además, los casos han sido en Sudamérica, después de practicar una ouija o algún tipo de elemento. Vaya usted a saber si en esa cárcel se ha hecho algún tipo de rito, algún tipo de sesión espírita, si se ha contagiado un poco el miedo, con elementos extraños o no, Pero a mí me recordaba esa histeria muy profunda, muy vivida, de algunos entornos de casos que hemos registrado aquí, incluso colegios, en México, recuerdo, o en otras partes. Y quizá las personas lo estén viendo realmente, o creyendo, ¿no?, que eso se pasea y se genera un miedo tremendo. Ahora, que vaya un exorcista ya es tremendo.
aunque sean pinceladas, ha habido otras cárceles terribles y duras también con estas historias, ¿no? Sí, y algunas de ellas donde se aparecen mujeres, por muy extraño que pueda resultar en cárceles que eran solo de hombres. Ahí en el reformatorio de Mansfield, en Ohio, que dicen que es uno de los más encantados, que se convirtió posteriormente en cárcel. Sobre todo se cuenta la historia, y hay muchos testimonios, de Helen. Ella era la mujer del director, asegura la historia, que cogiendo una caja de un armario que tenía había una escopeta. Esa escopeta pegó contra el suelo, se disparó ella sola y impactó en el pecho de esta mujer. Desde entonces dicen que se aparece por la cárcel porque al parecer la historia no estaba muy bien contada y pudo ser el marido el que acabó con la vida de Helen. La describen como una mujer que asusta a los visitantes que hoy en día van a este antiguo reformatorio, porque se puede visitar. Fue cerrado entre las condiciones que tenían, pero hoy en día se visita. Y no solo eso, sino que muchos han olido el perfume a rosas que llevaba esta mujer. Era un perfume muy característico, decían que parecía como si se hubiera bañado en un baño de rosas, y muchas veces dicen, bueno, el ambientador que hay aquí, que huele a rosas, y hasta los propios funcionarios que están allí o los que enseñan ahora mismo este recinto aseguran que los cambios de temperatura y esos olores extraños y la aparición de esta mujer por distintas estancias, acompañada también de una enfermera que murió allí a manos de los presos, son las dos visiones que más veces ha contemplado, sobre todo los turistas que visitan el recinto. Es muy conocido la historia de Alcatraz, pero hay un sitio en concreto que llamaban el hoyo, el agujero, que era donde metían a los presos más conflictivos. Allí estaban un máximo de 19 días porque estaban completamente desnudos, no tenían ni siquiera un colchón, comían tan solo durante esos 19 días pan y agua. Y en ese hoyo, uno de los presos, la primera noche que entró, comenzó a decir que había unos ojos brillantes que le estaban mirando. Los presos normalmente chillaban, gritaban las primeras horas para que los sacaran de allí, pero en este caso era muy continuo. Hasta que ya casi de madrugada los funcionarios de la prisión vieron que dejaba de chillar. Se acercaron a ver la celda y contemplaron el rostro de este hombre ya muerto, que estaba con una cara de terror tremenda y que además parecía tener la marca de unas manos que habían agarrado su cuello. En el hoyo no entraba absolutamente nadie. Hay otro lugar que es una de las penitenciarías más embrujadas, es en Filadelfia. Es una cárcel que tiene más de 140 años. Allí se llevaban a cabo una serie de torturas terroríficas, de las cuales se sabe bastante. Estaba, por ejemplo, lo que entre los funcionarios de prisiones llamaban la silla loca. Era una silla que tenía una especie de amarres que eran de cuero, que apretaban tanto las extremidades de los presos y estaban durante tantos días sentados en ellas que llegaron hasta amputar algunas manos, algunas piernas, porque la circulación ya no transcurría a través de sus venas. También estaba la mordaza de hierro. La mordaza de hierro era un artilugio que se ataba a las manos y a la lengua. Cuando los presos se movían, la lengua inmediatamente salía amputada y normalmente los presos se desangraban por esa amputación. Era una serie de actos los que se llevaban allí terroríficos. También los metían en agua y tenían como unas cadenas que ataban a los presos desnudos a la pared, sobre todo en invierno, después de estar metidos en agua, hasta que directamente ya se veía el hielo sobre sus cuerpos. Ante estos estados tan terroríficos de tortura, mucha gente dice que claro, que el mal se ha quedado anidado en esas paredes. Hay uno de los funcionarios que trabajan allí hoy en día, porque hoy en día se puede visitar esta cárcel, es Gary Johnson, que asegura que en el año 1990 él estaba arreglando uno de los cerrojos de una de las celdas. Entonces me ha recordado a la historia que contaba Javi de agresión, porque en ese momento él sintió que alguien le agarraba fuertemente. Asegura que cuando abrió esa cerradura, él abrió una puerta hacia otro mundo. Entonces es cuando salió el mal de esa celda, siempre contado por este funcionario. Dicen que le agarró muy fuerte, que no podía moverse, que no podía gritar, que él veía como rostros
increíblemente macabros salían de esa celda y cómo una figura, una sombra oscura se abalanzaba sobre él. En el momento en el que él pudo recuperarse de ese estado, salió corriendo, lo contó a sus compañeros y estos aseguraron que no era la primera vez que pasaba. Bueno, y ahí la fenomenología, pero extrañísimo sin duda el caso que era noticia esta semana y que por eso de alguna forma estaba en este dossier informativo de Cuarto Milenio, de Milenio 3, perdón. Esto ya es un poco cambalache, lógico, ¿lo entendéis? Intentaremos indagar a ver dónde llegamos, ¿no?, con el asunto de esta prisión humilde, esta comisaría, anexo el lugar donde están los presos, pero ha habido muchas más noticias interesantes que nos llevan ni más ni menos que a la Luna. Y sobre la Luna hay una cosa inesperada también que realmente os puede interesar. Cambiamos de tercio, Geray, vámonos con la música rumbo a eso, a esa Luna que ha sido visitada por un artilugio chino hace escasos días. Por cierto, la conspiración también es libre. A estas horas, 2:32, ¿qué dirán los amigos de Santi en torno a ese viaje chino a la Luna? Porque aunque sean pinceladas, Santi, los amigos de la información no oficial ya hablan de no sé, cosas raras, ¿no? Bueno, esto ya ha dado hasta una especie de deriva curiosísima. Las primeras reacciones, cómo no, fueron de dudar de el alunizaje chino. Es decir, empezaron a pensar, a decir, bueno, en la aproximación que hemos tenido, las imágenes en directo, entre comillas, no eran más que una sucesión de imágenes estáticas. Esto empieza a oler a tongo. Luego, cuando el Yutu, el robotito que han colocado los chinos en la Luna, empezó a transmitir imágenes, claro, lo primero que les llamó la atención es que la Luna china era roja. No tenía ese color gris, ceniza que tenía la Luna americana. Entonces dijeron, pues aquí, evidentemente, estos chinos pues nos están queriendo vender una cosa que no es. Pero han pasado días y la deriva se ha ido al otro lado. Dicen, no, lo que están demostrando las imágenes chinas es que las imágenes americanas eran mentira. Buenísimo. Rebrota la historia de la conspiración lunar del 69, o sea que para algunos los chinos igual son los primeros y todo, ¿no? Hombre, nosotros algo ya de aprender de televisión en las cámaras sabemos, y precisamente la sensibilidad o incluso la toma puede hacer variar un color de esa forma tan drástica, ¿no? Y el contraste y todo, pero la conspiración lunar yo creo que es algo que no va a morir nunca. La conspiración lunar nació en el 69, pero da la impresión de que también es como el ADN y que está aquí desde siempre, ¿no? Pero hay algo sobre la Luna, Santi, interesante. Mañana precisamente en la televisión veremos más cosas, pero hay algo muy interesante, extraño, diferente, bizarro. Lo tiene que traer Diego Marañón. Diego, buenas noches. Buenas noches, Iker. Porque tú perseguías hacía tiempo una historia. Hemos oído hablar de aquellas cintas de la Luna, lo decía Santi. Lo que ha pasado con China es que reverdece laureles la conspiración mítica del Apolo en el año 69, en el mes de junio. La llegada supuesta, el gran paso para la humanidad. Y también se hablaba mucho de aquellas cintas perdidas. Aquellas cintas que al final nadie sabe qué eran, qué no eran, que se perdieron, que eran una versión, que... Bueno, tú has indagado y te has encontrado con un historión, ¿no? Pues sí, como decíais, últimamente la Luna ha vuelto a ser el centro de muchos titulares como ese que comentabais. Habría que decir que en realidad nunca ha dejado de serlo, pero bueno, ese alunizaje del primer robot explorador chino después de 37 años sin que una nave terrestre pisase nuestro satélite, hay que añadir una noticia que ha pasado de puntillas, Iker, pero que sin embargo esconde una historia increíble, una historia que comienza hace casi 50 años. Y es que hace solo unos días, el amanecer de la Tierra, que así es como se llama una de las primeras imágenes que se tomaron de nuestro planeta desde la Luna, una imagen que impactó al mundo en la década de los años 60, ha regresado a nuestro satélite, ha vuelto a casa. Y lo ha hecho en un archivo digitalizado, con una resolución impensable hasta hace muy poco tiempo, y todo forma parte de un trabajo del que nos alertaba entusiasmado nuestro compañero Guillermo León. Se trata de una labor de recuperación de historia realizada por un grupo de entusiastas bastante al margen de los focos informativos, hay que decirlo, que dedican literalmente miles de horas a algo que no les reporta ni fama desmedida, ni un interés espectacular ante los medios, pero cuyos resultados
son espectaculares. Es un grupo de gente que opera además, y esto sé que va a sonar casi a película, desde un viejo McDonald's abandonado y cuya historia vamos a conocer esta noche en Milenio 3. Se trata del programa LOIRP, LOIRP. Son las siglas en inglés del proyecto de recuperación de las imágenes del Lunar Orbiter. Luego diré cómo es posible que Guillermo León, solo Guillermo León, la sana, en conexión, tiene, claro, vía directa con este McDonald's abandonado. No hay otra forma. Pero cuéntanos, Diego. Bueno, lo primero que habría que apuntar, supongo, es que fue el Lunar Orbiter. Bueno, cuando hablamos de esto, Iker, nos estamos refiriendo a un programa estadounidense que se llevó a cabo entre los años 1966 y 1967, que estaba compuesto por 5 misiones y cuyo objetivo era de alguna manera mapear la superficie lunar, preparar el terreno para que las naves del programa Apolo, que vinieron después, fuesen a nuestro satélite con una mayor seguridad y con objetivos más claros a la hora de aterrizar. Estos auténticos laboratorios fotográficos lunares, que eran el proyecto Lunar Orbiter, recogieron cantidades ingentes, literalmente ingentes, de material en forma de imágenes que fueron cruciales para el éxito de la carrera espacial estadounidense. Claro, el problema llega cuando la NASA obtiene los datos que necesita y esas cintas ya no tienen un interés inmediato. Te resumo su periplo rápidamente. Esas bobinas gigantes pasan casi 40 años acumulando polvo en viejos almacenes, van rebotando de un lugar a otro, pasan por garajes privados e incluso, y por todo tipo de recintos. Llegamos al año 2007 y es cuando Dennis Wingo, que es un veterano informático que además era presidente de una compañía de ingeniería aeroespacial llamada SkyCorp, se interesa por este material. Ve que puede tener un interés, inusitado, ¿no? Y junto a un amigo suyo que se llama Keith Cowan, es un antiguo empleado de la NASA y presidente de otra empresa, se dieron cuenta de que solicitando a la NASA ese material que aparentemente nadie quería, recuperando viejos grabadores y reproductores de vídeo, consultando a ingenieros espaciales octogenarios, sí que eran los únicos que sabían cómo hacer funcionar esas viejas máquinas, y recuperando piezas incluso por eBay, podían emprender un trabajo colosal, que era dar una nueva vida a estas imágenes, pasarlas a gran resolución y tratar de conservar en formato digital las imágenes del programa Lunar Orbiter. Pero mucho mejor que yo nos lo va a contar Keith Cowan. Con él hemos hablado en Milenio 3 y así es como nos narraba el planteamiento original de esta aventura. Las cintas con datos son de entre 1966 y 1967. Decidieron almacenar las imágenes en esas cintas por razones que realmente nunca sabremos. Y desde entonces fueron rebotando de un lugar a otro. Si piensas en la película En busca del arca perdida y en esa última escena del almacén gigante, se parece bastante al sitio donde acabamos encontrándolas. Nadie sabía qué hacer con ellas y al mismo tiempo la NASA había perdido las cintas originales del Apolo 11. Entonces dijeron, no borremos nada de los años 60. Así que amontonaron este material en un almacén. Los lectores de cintas estaban en un garaje de una mujer llamada Nancy Evans, que intentó llevar a cabo algo parecido hace unos 20 años. Consiguió los lectores, pero nunca pudo hacerlos funcionar. Así que se trató de acudir a garajes, a viejos almacenes, de encontrar piezas en eBay, localizar a ingenieros octogenarios, de encontrar un edificio abandonado y de hacer encajar todas las piezas de nuevo. Esta historia es como tantas historias americanas, en mi opinión, fantásticas. Os estoy viendo a los creadores de las compañías informáticas en garajes, tantas cosas, ¿no? Increíbles, pero que solo se hacen con entusiasmo. Bueno, cuenta, Diego, por favor. Bueno, pues como escuchabas a Keith Cowan, él nos hablaba que había tenido que encontrar un edificio abandonado, y es que esto es muy curioso, Iker. Ellos operan desde un lugar al que han bautizado como McMoon, un antiguo McDonald's abandonado que está... ¿McMoon? Sí, claro, el McLuna es un antiguo McDonald's que, pues como te digo, que estaba abandonado, estaba vacío, cerca del centro de investigación Ames de la NASA en California. Y llegaron allí porque, claro, ellos necesitaban un espacio que pudiera cerrar por la noche. Así nos lo contaba Keith Cowan, y las únicas opciones eran o este restaurante o una barbería cercana. Hay que decir que en aquella época estaban destinados allí muchos militares. Claro, la barbería
nos decía que había sido objeto de un intento de robo, hicieron incluso un butrón, así que enseguida quedó descartada. Y así es como consiguieron este local donde almacenan todo su aparataje. Y estamos hablando, Iker, de reproductores de vídeo de los años 60 que pesan cada uno aproximadamente 270 kilos. En su época eran alta tecnología, costaban alrededor de $1 millón cada uno. Y son los aparatos que ellos están usando hoy para leer las cintas. Casi 2.000 bobinas en concreto, cada una pesa casi 5 kilos y las están digitalizando desde hace años pacientemente una por una. Y aquí viene una curiosidad. Justo cuando ellos solicitaron este material a la NASA, trascendió, te acordarás, que la Agencia Espacial Norteamericana había extraviado los que probablemente sean las cintas más míticas de su historia, las del alunizaje del Apolo 11 en 1969. Claro, Guillermo, cuando se enteró de esta historia, se preguntó enseguida y me decía, la pregunta es, si material más antiguo y aparentemente de mucho menos valor como este de las misiones Lunar Orbiter está perfectamente localizado y catalogado, ¿cómo es posible que las filmaciones del Apolo 11 sencillamente no estén? Eso dice la NASA. Qué gran reflexión y pregunta de Guillermo León, ¿eh? Claro, por esto también le hemos preguntado a Keith Cowen, a nuestro invitado, que nos contó, para nuestra sorpresa, ahora lo vas a escuchar, que de algún modo ellos colaboraron en la búsqueda de ese santo grial de la carrera espacial. En realidad, lo creas o no, recuperamos nuestras imágenes al mismo tiempo que ellos estaban buscando las cintas de la Luna. Dennis y yo teníamos nuestras teorías. Fuimos a uno de estos almacenes subterráneos gigantes para buscar esas cintas. Pero no las encontramos. Encontramos otras, también interesantes, que estaban allí. Las buscamos en su día. Todavía hoy pensamos que están allí mal etiquetadas, porque estos almacenes son colosales. Podrías meter dentro varios 747 o unos cuantos Airbus A380. Son inmensos. Alguien pudo haberse equivocado al poner las etiquetas y se traspapelaron. Creo que probablemente algún día aparecerán, pero nunca se sabe. Nosotros fuimos capaces de recuperar las cintas que queríamos, lo cual fue un milagro. Y si el milagro se dio una vez, puede darse de nuevo. 2:42, pero Diego Marañón, compañero, entonces, ¿qué son esos almacenes inmensos donde cabe de todo y donde pueden estar las cintas de la Luna? Porque lo increíble, se lo preguntaba ahora Santiago Camacho mientras escuchábamos esta entrevista de esta historia maravillosa, Diego, es que las cintas de la llegada del hombre a la Luna, las cintas originales se perdieron. Y esto quedó ahí en la bruma y uno piensa, bueno, igual se han recuperado en este tiempo. Son 700 cajas, de las cuales están perdidas 698. Y eso porque unos años más tarde, esto se descubrió en 2006. ¿No habrá sido un robo? No, directamente han desaparecido, es decir, nadie sabe dónde están. En 2006... Esto es una joya para los conspiranoicos, ¿no? Se dio la voz de alarma y todo el mundo, como muy bien contaba el invitado por teléfono, empezó a buscar las cintas como loco por todos sitios. En un sótano polvoriento de la Universidad de Perth, en Australia, apareció una caja con 100 cintas, que es una cantidad ínfima, porque estamos hablando, no son cintas VHS, son cintas con telemetría. La inmensa mayoría de ese material ni siquiera tiene imágenes, es decir, son datos técnicos, digámoslo así, cintas de ordenador. Pero aparte de ese descubrimiento en ese sótano polvoriento de la Universidad Australiana, nunca más se ha vuelto a saber del resto de las cajas. Pero... Es que... Bueno, sí, a mí lo que me sorprende, no sé, aquí en España, por ejemplo, desaparece el Códice Calistino y hasta que aparece nos bombardean con noticias de la búsqueda, de todo lo que se está haciendo, del despliegue que se lleva a cabo, y yo con esto de la NASA no he visto ninguna noticia de esta búsqueda. No sé si existe o no, pero claro, yo desde luego no. Ha sido muy discreta, ¿no? Oficialmente no está robado. Claro, es decir, es que ellos perdido. dicen, nosotros lo tenemos, claro. Lo que no sabemos es dónde. Keith Cowen incluso dice que es que él está seguro de que está traspapelado, que alguien debió etiquetarlas mal, que también hace falta tener valor para Pero etiquetar tantas etiquetarlas mal. Claro, bueno, él dice que como esos almacenes son tan gigantescos, y ponía ese símil de En busca del arca perdida, esa escena final, pues que probablemente algún día aparecerá. Eso es lo que él Pero dice. si imaginéis, Diego y compañeros, y por cierto quiero agradecer a Guillermo la destreza, ¿no? La conexión sana en este caso. Vamos a ver. El acontecimiento filmado más importante de todos los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estáis de acuerdo, amigos oyentes? ¿Hay algo más importante que la llegada de un ser humano a otro mundo, a un satélite, bueno, que es otro mundo realmente? Ese salto histórico, hombre, si se hubiera filmado quizá lo de Colón, pues no sé, andarían ahí a la par o otras cuestiones, pero filmado. Y se pierde eso. Dicen que había otras copias, ¿no?
pero la original se pierde. Es que los amigos de Santi es que tienen ahí anchas Castilla, vamos. Para que te hagas una idea de lo importante que es esa pérdida, es que nosotros no hemos visto las imágenes originales de la Luna. A ver si era roja ahí también. Las que se transmitían por televisión en directo, aquellas retransmisiones míticas de Jesús Hermida, etcétera, etcétera, las hacían los técnicos de la NASA apuntando la cámara de televisión a un monitor. Es decir, es imagen de un monitor, no es la señal directa recibida desde la Luna. O sea, nadie ha visto la señal directa recibida desde la Luna desde entonces. Y aquellas imágenes gloriosas del latido, el sonido del latido del corazón de Armstrong, cuando toda esa información científica, aparte que la contaba Santiago Vázquez Padre en aquella retransmisión mítica, que en España fuimos los primeros en dar esa información, ¿no? El susto de Armstrong, ¿no? Cuando llega un momento concreto y se le dispara, ¿no? Bueno, pues todo eso, que en otro país no lo sé, pero en Estados Unidos que se pierda con lo metódicos que son, bueno, pues se esfuman. Es increíble. Digo, qué maravillosa historia de todas formas también del entusiasmo. Ahora mismo, quizá a estas mismas horas, en un McDonald's, McLuna, abandonado, cientos de miles de cartuchos antiguos con aparatos de aquella época en la cual un ordenador de 24K ocupaba 2 habitaciones, sí, y están haciendo el proceso de devolver todo eso a la vida. Me parece increíble. Y incluso están contratando, hoy venía en su página web que habían contratado a un nuevo técnico que les iba a ayudar a hacer este tipo de conversión, ¿no?, a formato digital, porque hay que decir que estas personas, bueno, ya no son jovencitos, son veteranos retirados de la NASA. Por ejemplo, Keith Cowan, este hombre que ha hablado con nosotros, es un antiguo ingeniero de la NASA que ya está jubilado y que nos lo pedía ya desde hace varias semanas. Fenomenal. En unos minutos nos escuchamos. Hasta luego, Diego. Chao. Y vamos rápidamente con Milenio 3 Responde. Muchas cuestiones muy interesantes. Vamos con la primera. Venga, vamos con la primera. Yelay. Hola, soy Georgina de Tarragona. Os quería preguntar sobre el caso Miranda de Ebro, del cual investigasteis sobre el tema, conocisteis a la pareja, fuisteis al piso, incluso se hicieron análisis por Aitor Curiel. Quedó en fraude. Hace un par de años, ¿no? Sí, fue hace un par de años, una noche muy emocionante de radio, porque nosotros mismos nos convertimos, de las pocas veces que ocurre, en testigos del fenómeno. Con el buen amigo Enrique Chazarra estuvimos en ese domicilio y vimos cómo de la piel de esta mujer, de Leticia, aparecían manchas de sangre que al final, esos análisis del doctor Curiel determinaron que eran sangre auténtica de esta mujer, de Leticia. Lo que ocurre es que pudimos dar respuesta parcial a este enigma, porque esa sangre era suya, podía ser fruto de alguna extraña afección, pero lo que no supimos dar respuesta es a los fenómenos paranormales que ocurrían en su casa. Había fenómenos extraños en la casa y al mismo tiempo esta mujer en un estado de tensión tremendo, y delante de vosotros y de las cámaras y de los micrófonos de la SER se ponía a sangrar, como a exudar sangre, ¿no? Eso es. Lo que ocurre y lo curioso es que unos oyentes propusieron que esta pareja sacara de su casa algunos objetos que habían comprado recientemente en un país exótico. Los sacaron al domingo siguiente, solo 24 horas después, y a partir de ese momento, Iker, de ese mismo día, cesaron por completo los fenómenos paranormales. Hola, soy Gloria de Gran Canaria. Hace una semana vi la película Omnívoros, que trata sobre personas que pagan por comer carne humana en restaurantes clandestinos. Y tengo 2 preguntas. ¿Creéis que este puede ser uno de los motivos por los que la gente desaparece en España? Y si os habéis encontrado con algún caso de canibalismo. Gracias, buenas noches. Yo creo que leyenda urbana, ¿no? Creo. Espero. Lo que dicen en Omnívoros es que son gente muy exclusiva, gourmets casi, que ya hartos de la comida normal, pues tienen que probar otra serie de suculentas carnes, y lo que hacen es ir a sitios donde asesinan a la gente y luego la sirven en las bandejas. Yo creo que en España no existe, que es una leyenda urbana. Y yo creo que es leyenda urbana global, aunque hay casos de canibalismo global, y lo saben hace poco, ¿no? Global no lo sé, que en nuestro país no pase puede ser, pero que en otros lugares esté vendiendo carne humana, bueno, yo lo dejaría en la duda. Yo recuerdo algunos artículos de Interview en los años 90 donde se hablaba de que muchas de esas desapariciones de niños especialmente podían estar relacionadas con el mercado negro del tráfico de órganos. Sí, pero es decir, que siempre es una cosa, y restaurante de carne humana como pero esta película. Bueno, en el fondo siempre se ha intentado teorizar con estas desapariciones misteriosas que ocurren en toda la península. Es que no son restaurantes, lo que dicen en la película, son como casas donde cada vez se lleva a cabo una cena entre un grupo muy elegido de personas.
A mí me parece una leyenda urbana. La sociedad gastronómica, para hacernos una idea. Sociedad gastronómica humana. En nuestra opinión, la de Milenio, podemos estar equivocados, ojalá no estemos equivocados, leyenda urbana. Buenas madrugadas, soy Maite Caballero de Córdoba y me gustaría saber si el sonido llamado el ronquido de Taos tiene relación con el hum o es lo mismo, porque parece ser que mientras que el hum se graba con un simple móvil, el ronquido de Taos no queda registrado en micrófonos convencionales. También quisiera saber si hay alguna nueva información sobre las investigaciones que se están llevando para saber el origen de estos sonidos. Muchas gracias. Santi, vamos rápido. Si te parece, le decimos a Yeri que nos ponga ese sonido ronquido de Taos para que lo identifiquemos. Venga, Yeri, va. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando lo que se llama el zumbido o el ronquido, el sonido de Taos. Y no se parece, o sea, no tiene nada que ver con el hum. Primero, porque como vemos la naturaleza del sonido es distinto. Los que lo escuchan, y esta es una de las poquísimas grabaciones que hay, los que lo escuchan, que no son todos, es decir, en una misma habitación puede estarlo escuchando la mitad de los presentes y la otra mitad no. Es decir, hay algún tipo de condición que hace que algunos oídos lo escuchen y otros no. Los que lo escuchan, como hemos podido nosotros apreciar, les recuerda muy gráficamente al repiqueteo de un motor diésel contra la ventanilla del vehículo. Si nosotros con un coche al ralentí ponemos la oreja en la ventanilla, podemos escuchar un sonido muy parecido a este. El hum no, el hum tiene esa naturaleza metálica, fantasmal, extraña, que se parecía a esos extraterrestres de la película La Guerra de los Mundos, ¿no? Y Taos, Estados Unidos, por cierto. Taos, Nuevo México, al norte del estado, una ciudad de unos 5 o 10.000 habitantes. Yo estuve hace muchísimo tiempo. Y es una ciudad curiosa porque, aparte de eso, ha ido cantidad de gente a investigar el fenómeno. Este tipo de grabaciones se consiguen con equipos muy sensibles, es decir, no basta el micrófono de un móvil, es decir, son fruto del trabajo de investigadores. Y lo que es un enigma es de dónde procede. Le han achacado desde las placas tectónicas, algún tipo de efecto geológico que no se conocen, hasta condicionamientos que pueden venir hasta de la fauna local, que haya algún tipo de animal o de insecto que no se conoce y que puede hacer ese zumbido. Buenas noches, mira, soy Juan de San Sebastián. Bueno, quería preguntaros por si, a ver qué había ocurrido con el tema aquello de matanzas de ganado a principios de los años 90 en Navarra. Era pues si se sabía que había ocurrido. Venga, muchas gracias. Ya anduvimos. Ocurría que los animales estaban asustados, que presentían la llegada de algo, sea un lobo efectivamente, o sea otro tipo de depredador, y entonces muchas de las ovejas realmente no morían mordidas, sino que se producía una especie de asfixia entre ellas, todas iban hacia atrás. Claro, en uno de los ataques con punzón, en Caparroso, recuerdo perfectamente, llegar allí, ver los montones de las ovejas, había 400, ¿no? Era un animal que había saltado vallas, que había entrado en recintos, que tenía facultades casi de malabarista o de funambulista, y que había uno a uno matado a todos los animales, y algunos parecían prácticamente secos. Esto ocurrió también en Aragón y también en Vizcaya, y nunca hubo una solución. Conseguimos documentos y partes de la Guardia Civil y al final nada. Pero hubo alguna cosa muy interesante, muy interesante, que decían los ganaderos. Uno de ellos, al que le habían arrasado todo el ganado, me decía: días antes observé algo en el cielo, un objeto opaco, oscuro, en pleno día, cerca del ganado, y que para él era un objeto volante no identificado. ¿Tendrá relación o no tendrá ninguna? No lo sé, pero días después, la matanza absoluta, ¿no?, en plan legendario. Nos quedan un par de preguntas de Milenio Te Responde que vamos a intentar resolver a la vuelta, porque son también muy interesantes y nos quedan muchísimos contenidos, os lo aseguro. Ahora toda la información, todas las noticias